Bien, la reunión está siendo grabada para después pasársela a los chicos del centro de estudiantes y que después la puedan ver otros más. Ahora justamente Camila la estoy grabando, justamente estoy mirando tu mensaje acá, así que bueno, arrancamos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada estuvimos viendo el tema de las reglas de las sucesiones intestadas? En las reglas de las sucesiones intestadas, ustedes recordarán, eran esas tres reglas y eso nos llevaba y nos hacía recorrer todo lo que son las distintas sucesiones intestadas, es decir, cuando no hay testamento. Y habíamos llegado hasta sucesión de los cónyuges. Yo sé, ustedes recuerdan la sucesión de los cónyuges, y también habíamos visto y terminado con el tema de la exclusión hereditaria del cónyuge sobreviviente, con todas esas observaciones que yo les había realizado y que ustedes, bueno, que había compartido con ustedes. La idea ahora es terminar con esta unidad de sucesiones intestadas, y nos queda, bueno, la sucesión de los colaterales. Algo estuvimos viendo porque se repite a lo largo de las otras, los otros llamamientos y los otros órdenes hereditarios. Ustedes saben que las sucesiones intestadas, en el caso de los parientes colaterales, estos parientes colaterales solo concurren en el caso de que no haya herederos forzosos. Es decir, no haya herederos forzosos ni tampoco haya herederos instituidos en un testamento. Y es decir, que tiene un llamamiento supletorio. Cuando vemos el llamamiento legal, ustedes recordarán que lo vemos como llamamiento imperativo, los herederos forzosos, y llamamiento supletorio, que son los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Entonces, dentro de esta sucesión de los colaterales, como dice el 2438, a falta de descendiente, ascendiente y cónyuge, heredan los parientes colaterales del cuarto grado. Pero dentro de los colaterales tenemos que hay parientes colaterales de grado más próximo, es decir, ordinarios, y otros que son preferentes. ¿Y cuáles son los preferentes? Los hermanos y los descendientes de los hermanos. Entonces, estos tienen una preferencia. Fíjense ustedes que en el 2439 le dice: los colaterales de grado más próximo excluyen a los de grado ulterior. La misma regla de las sucesiones intestadas. Excepto el derecho de representación de los descendientes de los hermanos. Ahí tienen los preferentes. Entonces, van a heredar estos parientes colaterales hasta el cuarto grado, excepto que se dé esto del derecho de representación. Y los hermanos y descendientes de hermanos desplazan a los demás colaterales. Y ahí está la preferencia o la prioridad que se asigna. Y luego, dentro de la sucesión de los colaterales, tenemos que ver, cuando fallece un hermano, puede haber medios hermanos. Pueden ser hermanos bilaterales, es decir, hijos de un mismo padre y una misma madre, pero también puede haber medios hermanos, ya sea porque la mamá tuvo otros hijos o porque papá tuvo otros hijos. Entonces concurren, pero se llevan la mitad de lo que le corresponde al bilateral. Esto no es discriminatorio ni nada por el estilo, sino que se privilegia a aquellos que tienen un doble vínculo legal, un doble vínculo de origen matrimonial o de origen convivencial, pero la doble vinculación, al igual que el causante. Otra cosa más les quería decir, y en los demás casos, bueno, heredan por partes iguales. Eso con respecto a la sucesión de los colaterales. Obviamente los herederos colaterales, o los parientes colaterales, no tienen derecho a la legítima, como si tienen los ascendientes, como si tienen los descendientes, y como si tienen cónyuge. Después nos queda el quinto lugar. Ahora vamos a admitirlo acá a Juan Cruz Reynoso. El quinto lugar en el orden de las sucesiones intestadas, que está dado por el Estado, por el fisco. Está dado por el Estado, sigue entrando gente, por eso por ahí me detengo, porque me aparece un cartelito. Por el Estado, por el fisco. Y ahora no se llama más herencia vacante, no se llama más sucesión vacante, sino que se llama derechos del Estado. Porque en realidad, si bien se siguen caratulando los expedientes donde tramita una herencia vacante como herencia vacante, ¿por qué? Porque no hay sujeto pasivo de la transmisión mortis causa. Ustedes saben que cuando se produce el fenómeno sucesorio, se produce una relación sucesoria. En esta relación sucesoria, ustedes tienen un sujeto activo, que es el causante, un sujeto pasivo, que es el heredero, el sucesor, el causaviente, y un objeto que es la herencia. Pero en este caso lo que no tenemos es el causaviente, lo que no tenemos es el sucesor. Por lo tanto,
como los bienes carecen de dueño, como los bienes quedan vacantes porque no tienen dueño, no tienen alguien que titularice ese conjunto de relaciones que deja el causante al desaparecer físicamente de este mundo, pero no jurídicamente, los bienes se retrotraen o van hacia el Estado. Y el Estado los recibe no como sucesor, porque no hereda al Estado. El Estado lo que tiene es un dominio eminente sobre los bienes que carecen de dueño. Es decir, yo tengo mi casa, ¿no? Es mía, está titularizada, está en el registro de la propiedad, inscrita a mi nombre de mi esposa, ¿sí? Puede ser que una persona tenga una casa, fallezca, pero no tenga quien lo suceda. Entonces, en el caso de que no tenga quien lo suceda, esos bienes revierten al Estado, vuelven al Estado. ¿Por qué? Porque carecen de dueño. Entonces, el Estado no es un heredero, decía Merlín, citado por L. Sarfield en la nota, el artículo 3588 o 3589, no me acuerdo bien, no es un heredero. En cambio, en otros derechos sí es un heredero. Y no es un heredero, sino que recibe los bienes cuando ese causante carece de heredero. Es decir, cuando falta un sujeto pasivo de la transmisión sucesoria. Por eso le hablaba de esta relación que existe entre el causante y los herederos y el objeto de la herencia. Entonces, al recibir los bienes, este es el fundamento jurídico, algo que pregunto siempre en todos los exámenes, esto, ¿cuál es el fundamento jurídico de por qué los bienes son recibidos por el Estado? El fundamento jurídico es la soberanía, el dominio eminente. Esa es la cuestión. Entonces dice fundamento y naturaleza del derecho del fisco. Y lo que trae de novedoso, además este Código Civil y Comercial, es que se dejó de lado un periodo que había entre la muerte del causante y en el proceso sucesorio, entre la muerte del causante y la entrega de los bienes al Estado. Al Estado, que puede ser el Estado nacional, el Estado provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no el Estado municipal. Entonces tenemos el Estado nacional, el Estado provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Por el lugar de ubicación de los bienes. Ya vamos a ver algunos ejemplos, algunas variedades que existen sobre este tema. Entonces, lo que les decía, cuando se abría una herencia vacante, había una resolución del juez que decía se reputaba vacante. Es decir, la herencia no era vacante todavía, sino que se reputaba como tal. Tenía una verosimilitud de que no había herederos. Entonces, que esos bienes iban a pertenecer, iban a volver al Estado en carácter de declaración de vacancia, como bien de una persona que carece de dueño. Entonces, había este periodo de reputación de vacancia que iba desde que se abría la sucesión, o sea, se publicaban los edictos, se reputaba vacante la herencia, se hacía el inventario del avalúo y luego se declaraba vacante la herencia y se entregaban los bienes al Estado. Bien, esto desapareció. Entonces, directamente hoy abrimos la sucesión, abrimos el proceso sucesorio, por eso es que le digo que esta es una parte procesal que tiene este tema, abrimos el proceso sucesorio, acreditamos, obviamente, la muerte del causante y luego tramitamos como si fuera una declaratoria de herederos. Es decir, vamos a publicar oficios, vamos a diligenciar oficios, vamos a publicar edictos, vamos a notificar al defensor, vamos a notificar al fiscal, y una vez que tenemos reunidos, vamos también a oficiar al registro de protocolos de actos de última voluntad del Colegio de Escribanos, porque puede ser, está bien, no tiene heredero, pero puede haber instituido alguno en un testamento por acto público. Y entonces ahí nos vamos a enterar si esta persona tiene o no tiene herederos, o quizás dejó todo por legados, quizás distribuyó todos sus bienes por legados. Entonces puede aparecer un testamento, o también puede aparecer un testamento donde hizo un legado, pero todos los demás bienes son vacantes. Entonces puede darse una multiplicidad de situaciones. Entonces, una vez que tenemos reunidas todas estas diligencias, que son las mismas que se hacen para la declaratoria de herederos, en vez de dictar la declaratoria de herederos, se dicta la declaración de vacancia. Se dicta la declaración de vacancia y se nombra un curador. El curador de la herencia vacante representa a la herencia vacante, representa a ese patrimonio del causante que quedó sin titularidad, lo representa y que va a ser entregado al Estado. ¿Lo representa en qué sentido? En el mismo sentido que tienen, entre comillas, los herederos, es decir, lo van a tener que administrar. Y cuando hablamos de que lo van a tener que administrar, ¿qué significa que lo van a tener que administrar? Y que van a tener que pagar las deudas, van a tener que cobrar los créditos,
van a tener que atender el pago de legados, van a tener que atender, si hay legados que haya que pagar, y van a tener que liquidar ese pasivo hereditario para luego el remanente, lo mismo que en una sucesión común, volverlo, transferirlo al Estado. Si ustedes se fijan, en el artículo 2441, dice, a pedido de cualquier interesado del Ministerio Público se debe declarar vacante la herencia, si no hay herederos aceptantes, ni el causante ha distribuido la totalidad de los bienes mediante legado. Al declarar la vacancia, el juez debe designar un curador de los bienes, lo que le decía recién. Y la declaración se inscribe en los registros respectivos. Bueno, entonces, como vemos acá, las funciones del curador son recibir los bienes bajo inventario, lo mismo que hacen los herederos, proceder al pago de deudas y legados, es decir, administración. A falta de dinero suficiente debe hacer realizar los bienes, es decir, se venden los bienes para pagar, lo mismo que el administrador, que es lo que vamos a ver seguidamente, y debe rendir cuenta al Estado a los estados donde se van a transferir los bienes. Y concluida la liquidación, el juez manda entregar los bienes al Estado. ¿Qué se hace comúnmente en estos casos? En estos casos lo común es que los bienes se rematen. Se rematen, se paguen las deudas y los dineros ingresan al Estado. Entran a las cuentas del Estado para, por ejemplo, en el Estado de la provincia de Santa Fe, para el fomento de la educación. También hay que tener en consideración que el trámite de herencia vacante genera a su vez, o debe generar a su vez, o tendría que generar a su vez, un trámite administrativo. ¿Por qué? Porque el denunciante de la herencia vacante tiene un derecho a una recompensa, y esa recompensa se saca del haber hereditario, previo a la liquidación y previo a la transferencia de los bienes al Estado. Entonces, cuando ustedes se encuentren el día de mañana con un cliente, o dentro del juzgado, hay una persona que aparece como denunciante y dice, yo vengo a hacer valer mi derecho, bueno, ahí está. Es el derecho que le reconoce el Estado a través de un trámite administrativo, un expediente administrativo, en virtud del cual se le reconoce un porcentaje. Varía el porcentaje de acuerdo a la provincia. En la provincia de Santa Fe es el 30% del haber líquido, es decir, una vez liquidado todo, el 30% se lo lleva el denunciante de la herencia vacante. En la provincia de Entre Ríos varía en proporción al valor de lo que se denuncie, y en otras provincias también, por ejemplo en Córdoba, tiene un porcentaje fijo que no recuerdo si era un 15%. Esto fomenta que la gente haga las denuncias de herencia vacante y que los bienes no queden vacantes. Entonces, esto es en general el tema de herencia vacante. Pero bueno, básicamente lo importante en este punto es las funciones del curador, el fundamento de por qué el fisco se queda con bienes cuando no tiene herederos el causante. Bien, con esto damos por concluido la unidad referente, la unidad 11, referente a sucesiones intestadas. Y nos vamos a la unidad 7, que veíamos hoy. Y dice, la unidad comprende los temas indivisión hereditaria, estado de indivisión, bueno, estado de indivisión de la herencia. Ahí nos vamos al artículo 2323, es decir, nos retrotraemos en el código ahí, ¿no? Obviamente. Nos retrotraemos y vamos a estado de indivisión. Bien, ¿cuándo existe estado de indivisión de la herencia? Estado de indivisión de la herencia, creo que algo explicamos la otra vez que me preguntaron, ¿se acuerdan cuando veíamos la sucesión del cónyuge, el régimen patrimonial, y hablábamos de la indivisión posganancial y la comunidad hereditaria? Bueno, era más o menos, hicimos un adelanto ahí, vamos a proseguirlo ahora. Bueno, acá me dice que en 10 minutos se corta. Si se corta, nos volvemos a reunir porque está programada otra reunión seguidamente, Así que, me dice, a ver, break. Bueno, yo sigo. Cuando se corte, tenemos otra reunión. Tenemos 10 minutos. Ah, no, dice upgrade to pro, o sea que tengo que pagar. No, si hay que pagar, difícil que sigue. Bueno, seguimos a continuación de esto. Cuando se corte, seguimos en la otra. Bien, entonces, ¿cuándo hay estado de indivisión? Hay estado de indivisión cuando existe más de un heredero. Es decir, si existe más de un heredero, tenemos un estado de indivisión. Lo cual significa que se diferencia de lo que era la definición anterior que existía
en donde se consideraba no solo la existencia además de un heredero, sino que el patrimonio del causante no esté compuesto solo de créditos y de deudas. ¿Por qué? Porque se decía que las deudas y los créditos se dividían de pleno derecho en el mismo instante de la muerte del causante entre los herederos que concurrían en virtud del llamamiento hereditario. Fíjense ustedes. Entonces se decía, cuando hay más de un heredero y el patrimonio no está compuesto exclusivamente de esto, hay comunidad hereditaria. Hoy la definición es mucho más simple y la tienen en el 2323. Es decir, si hay más de un heredero, hay comunidad hereditaria, hay estado de indivisión, nace esta comunidad indivisa, que no es ni más ni menos que una comunidad de personas sobre un patrimonio hereditario que todavía no ha sido dividido. Esa es la definición simple, sencilla, del francés Gustave Sieyès, citada por Ferrer, en donde dice, es un conjunto de personas, o un cúmulo de personas sobre una determinada cantidad de bienes que todavía no han sido distribuidos. Eso es comunidad hereditaria. Entonces, cuando ustedes vean comunidad hereditaria, indivisión, ¿qué tienen que pensar? Más de un heredero, un patrimonio hereditario. Todos tienen derecho sobre ese patrimonio. ¿Cuándo comienza la indivisión? Voy con el programa más o menos para guiarme. ¿Cuándo comienza la indivisión? La indivisión comienza con la muerte del causante. Cuando muere el causante, nace el estado de indivisión cuando a la concurrencia, al llamamiento, a la apertura de la sucesión, concurren más de un heredero. Entonces, en ese caso, tenemos estado de indivisión. ¿Y cuándo se extingue? Lo vimos la clase pasada. ¿Cuándo se extingue? Se extingue cuando se produce el hecho partitivo, se produce la partición. ¿Se puede producir de otra forma? Sí, pero vamos a tomar la partición. La partición es la operación técnica, jurídica, contable, que hace cesar el estado de indivisión y materializa la cuota ideal que tenían estos herederos sobre ese cúmulo de bienes. Fíjense ustedes en el artículo 2363, que les dice justamente esto, le dice, la indivisión hereditaria solo cesa con la partición, solo cesa con la partición. Si la partición incluye bienes registrables, oponibles a los terceros, desde su inscripción en los registros respectivos. Pero también hay actos que, si bien no son partición propiamente dicha, sí producen el cese de la indivisión. Por ejemplo, hay dos hermanos, tienen varios inmuebles en el haber hereditario, los inscriben a su nombre, los inscriben por parte igual a su nombre. ¿Ahí se produjo la partición? No, lo tienen inscrito a su nombre, lo venden, ahí se produce la partición. ¿Se hizo la partición en el expediente? No. ¿Se hizo una partición extrajudicial? Y sí, se hace una partición extrajudicial. Por ejemplo, le inscriben la declaratoria de heredero y lo venden por tracto abreviado. Dividen la plata y listo el pollo. Entonces hay partición, por lo tanto cesa la indivisión. Bien, si me quieren hacer una pregunta me dicen. La naturaleza jurídica, ahí me levantan la mano o me preguntan por el chat y yo lo paro y respondo. La naturaleza jurídica, el temazo de la naturaleza jurídica, me le encanta preguntar a los profesores de la naturaleza jurídica y los alumnos dicen, ¿para qué sirve la naturaleza jurídica? Bueno, para saber de qué estamos hablando. Cuando hablamos de indivisión, de lo que hablamos es una comunidad especial, una especie de comunidad de bienes que recae sobre determinados bienes. En este caso, los bienes, los derechos, las obligaciones, las acciones, la posesión, el dominio, los créditos, las deudas que dejó el causante. Entonces, ustedes se acuerdan, el artículo 34.17 del código anterior decía, el heredero es propietario, acreedor y deudor de todo lo que lo fuera el causante. Acá lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, la naturaleza jurídica es un estado de comunidad especial que existe sobre determinados bienes. ¿Es un condominio? No, no es un condominio. ¿Se le aplican las reglas del condominio? En algunos casos sí, pero es una especial comunidad. ¿Por qué? Porque el condominio no nace forzosamente, acá sí. El condominio nace voluntariamente, el condominio nace por contrato, nace por la anotación en forma conjunta de un inmueble a nombre de varias personas. Acá no hay voluntariedad, acá nace como consecuencia de la muerte de una persona, donde se produce la apertura de la sucesión y la concurrencia de estas causavientes que ocupan, como yo digo siempre, la baldosa que dejó libre el causante.
lo que se produce es una sustitución subjetiva en todas las relaciones. Y esta sustitución subjetiva en todas las relaciones de acreedor, de deudor, de propietario, de poseedor, van todos, y lo ocupan todos, y sí, cuando están en ese orden, en los órdenes sucesorios que vimos anteriormente, lo ocupan todo. Por lo tanto, puede darse que el causante era acreedor mío, y al fallecer el causante yo me encuentro con que tengo más de un acreedor, porque lo sucedieron su esposa y sus 3 hijos. Entonces tengo 4 acreedores ahora. Entonces lo mismo con la propiedad, lo mismo con la posesión, lo mismo con las deudas. Entonces esta naturaleza jurídica del condominio tampoco es persona jurídica. La comunidad hereditaria no es persona jurídica. Actúa como tal, y sí, actúa como tal. Puede actuar como tal, es considerada como tal, sí, en diversas situaciones, pero no es persona jurídica primero, porque la persona jurídica se constituye por voluntad de las personas físicas que deciden formar una persona jurídica, o de personas jurídicas que forman otra persona jurídica. Es decir, hay una voluntad, y atrás de esa persona jurídica también hay una persona física. Acá no lo hay. Acá lo que hay es una comunidad que nace como consecuencia del fallecimiento del causante. Insisto con esto. Y la otra cuestión es que no tiene órgano de gobierno. Acá las decisiones se toman por unanimidad. No hay órgano de gobierno. No hay patrimonio distinto. El patrimonio es el patrimonio hereditario, que es titularizado por los herederos a partir de la muerte del causante, pero que pertenece a la comunidad. Por lo tanto, por ejemplo, un heredero puede demandar por reivindicación un bien de la sucesión, y lo hace por su parte y también lo va a hacer por el todo. Un heredero puede pagar una deuda de la sucesión, y va a pagar por su parte y va a pagar por el todo, y después se la va a reclamar a los otros. Es decir, que hay relaciones que son extracomunitarias e intracomunitarias. Otra cuestión es decir que tampoco es persona jurídica. Tampoco es persona jurídica. ¿Puede actuar como sujeto de derecho? Sí, puede actuar como sujeto de derecho. ¿En qué caso? Y por ejemplo, ustedes saben que de la muerte uno no se salva ni después de la muerte de los impuestos. Entonces, para impuesto a las ganancias, sigue tributando. ¿Las decisiones se toman por unanimidad siempre? No, pero se toman la regla es que se tomen por unanimidad. Porque, por ejemplo, para designar administrador ya vamos a ver que se pueden tomar por unanimidad o por mayoría. ¿Qué otra cosa? Bueno, el régimen del impuesto a las ganancias, entonces se sigue tributando hasta la declaratoria de herederos. Hasta la declaratoria de herederos se sigue tributando y luego se divide la tributación. También para cuando se somete el patrimonio hereditario a proceso farencial, por ejemplo, al proceso de concursos y quiebra. En ese caso, el patrimonio del causante, separado de los herederos, es sujeto pasivo, perdón, del proceso de concurso de quiebra. Bien, nos queda un minuto para que se corte, y bueno, ya se corta. Entonces, como le insisto con esto de la naturaleza jurídica, es una especie, una especial comunidad de bienes, sobre determinados bienes, que tiene su origen en la muerte del causante. Bien. Los créditos y las deudas durante la indivisión, como les decía anteriormente, la regla anterior era que se dividían en el mismo instante de la muerte del causante. Ahora se administran, no se dividen, sino que se administran. ¿Y con qué responden los herederos? Los herederos van a responder con los bienes recibidos o con su valor en caso de haber sido enajenado. Entonces, esto lo tienen en la parte de responsabilidad del pasivo, que está a partir del artículo 23, no me acuerdo. Esta parte se la salteamos, así que el que la ve va a haber salteado. Bien. Con respecto a la administración extrajudicial de la herencia, bueno, es una novedad lo que trae este código a partir del artículo 23-24 con respecto a la administración extrajudicial de la herencia. Esto no estaba regulado en ningún lado. No estaba regulado en ningún lado. Entonces, esto ustedes imagínense esta situación. Un segundo. Imagínense esta situación en donde ocurre el fallecimiento de la persona y lo llaman por teléfono los herederos y le dicen, a ver, Gonzalo, Lucía, doctor, doctora, tengo que abrir la ferretería mañana y papá se murió, ¿qué hacemos?
tengo que vacunar los animales en el campo. ¿Qué hago? Pues papá se murió, era el dueño de las vacas. O tengo que, no sé, tengo que pagar una deuda, tengo que pagarle a un proveedor, tengo que pagarle al veterinario, tengo que pagarle al contador. ¿Qué hago? Eso es la administración extrajudicial, es decir, cuando todavía no hay intervención judicial, aunque resulte una verdad de perogrullo, no hay administración judicial, no hay intervención, ya lo anoté ahí, no se olvide de grabar, gracias por el detalle. Ya en esos casos, como no está esta intervención judicial, los herederos pueden asumir inmediatamente la administración de la herencia. Esto de asumir la administración de la herencia tiene sus bemoles, no es tan sencillo en estos 4 o 5 artículos que ustedes tienen ahí en el código, porque siempre suceden problemas, generalmente hay problemas. ¿Por qué hay problemas? Porque uno conoce, como dice Aspiri, dice, uno conoce al enemigo en la batalla, al amigo en la adversidad y al pariente en el sucesorio. Es decir, en el sucesorio uno se encuentra con que ese hermano, con que esa hermana no era tan bueno y tan buena como parecía, sino que está más interesado en la plata y pero no tiene ganas de resolver ningún problema y dice, yo vengo a buscar lo mío, ocupate vos que para eso sos abogado, ocupate vos que para eso sos abogada, contador o no sé qué. Entonces uno se termina haciendo cargo de cosas que no quiere, de la forma que uno no tiene ganas. Bueno, este es el problema que trae esta cuestión. Pero esta es la inmediatez, de la inmediatez, gracias, la inmediatez que van a tener ustedes en estas situaciones. Y les digo más, este congreso, al cual yo le mandé la invitación, yo voy a tratar un tema que es investidura de heredero en tiempo de COVID. Hay muchas muertes, va a haber muchas muertes. Y esto va a suceder, esto de la administración extrajudicial. Va a haber uno que se va a hacer cargo del negocio, que se va a hacer cargo del emprendimiento agropecuario, del emprendimiento agrícola y va a seguir administrando. ¿Y ahí cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Quién lo autoriza? ¿En carácter de qué? Bueno, ahí vamos, por ahí vamos, esta administración, estas investiduras, y en el primer artículo dice actos conservatorios y medidas urgentes. Entonces dice, cualquier heredero puede realizar los actos conservatorios y las medidas urgentes que requiere el interés de la sucesión, y si tiene dinero dentro del patrimonio hereditario, puede agarrar ese dinero y tomarlo para pagar. ¿Se me altera la palabra? Bueno, y puede tomarlo para pagar, o puede requerir a los coherederos, que paguen, que realicen un pago para atender a todo este tema, de las medidas urgentes y conservatorias. Pueden ser conservatorias, por ejemplo, comprar un silo bolsa para poner la soja, para poner el cereal. Puede ser una medida conservatoria alquilar una cochera para guardar el auto que estaba en la calle. Puede ser una medida conservatoria todo lo que sea el mantenimiento y el control de todos estos bienes que tenía el causante para vender, que tenía una medida conservatoria. Mire, le digo una medida conservatoria, un juicio de desalojo es una medida conservatoria. Entonces, ¿cómo hacen los herederos que se encuentran en sentir, por decirlo en una Casa Rodríguez, dicen, che, ¿cómo hacemos mañana con esto? A ver, llama al abogado. A ver, y ahí y empieza. Y llaman al abogado, llaman a la abogada. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener claro todas estas situaciones para poder resolverlas. Bien, y entonces pueden realizar actos conservatorios y actos y medidas urgentes para tratar de conservar estos bienes. Pero también el artículo 23-25 les dice actos de administración y de disposición. Y acá viene la cuestión. Porque puede haber uno que se haga cargo, como dijimos, y entonces los otros le dan un instrumento de mandato, un poder, y en ese poder, en ese instrumento de mandato, le dicen cuáles son todas las cosas que puede realizar. Pero si tiene que realizar renovación de locaciones, por ejemplo, necesita un mandato, una facultad expresa para hacer eso. ¿Por qué? Porque no se pueden locar inmuebles de la sucesión por más tiempo que lo que impone la partición. O sea, yo puedo establecer el monto de la locación en el plazo de dos años, que es lo mínimo que se puede establecer. Pero eso no me puede obligar a que ello exceda de la partición. Entonces, si uno va a alquilar un bien de la sucesión, tiene que tener en cuenta esto y tiene que hacerlo constar en ese contrato. En ese contrato pro forma que bajamos de internet, decimos, no lo vamos a escribir, si alguno lo escribió, pasamos un contrato, le dicen al colega y lo hacen, pero le faltó eso.
Entonces esa obligación que trasciende los 2 años, ustedes liquidaron y partieron la herencia en un año, lo cual no creo con la justicia que tenemos en Santa Fe, pero vamos a suponer que sí, no pueden quedar obligados. ¿Por qué? Porque ese inmueble se puede asignar a uno de los herederos, y el heredero no puede quedar obligado por un contrato. De esta forma, por más que formen parte de esa comunidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, para los actos de administración van a necesitar, y los actos de disposición van a necesitar el consentimiento de todos los herederos. Y ese consentimiento, ¿cómo lo pueden otorgar? Lo pueden otorgar a través de este mandato que decíamos anteriormente, o a través del consentimiento de la realización de estos actos, de administración y de disposición. Y en la realización de estos actos de administración y disposición de este consentimiento se aplican, porque no hay un contrato, las reglas del mandato tácito. Entonces, sabemos que, no sé, que Guillermo se está ocupando de darle de comer a las vacas, de vacunarlas, de hacerlas cruzar, de llevarlas al mercado de Hacienda, de comprar nuevas vacas. Entonces, todo eso hace que sean actos que hacen a la actividad agropecuaria que tenía el causante, por poner un ejemplo, ¿no? Y son actos de administración y son actos de disposición, es decir, preña vacas, las vende, compra, las mantiene, las conserva, y todos los demás conocen esta situación. Entonces, no hay ningún instrumento de mandato, nadie le dio poder a Guillermo para que haga esto, pero lo hace. Y los demás herederos lo saben. Entonces se aplican las reglas del mandato tácito. Pero vamos a suponer que Guillermo está en un campo y la gente no sabe lo que hace, sus coherederos no saben lo que hacen, pero consienten esta situación, es decir, tampoco se ocupan. Entonces, en esos casos, se aplica la regla de la gestión de negocio. Y eso ustedes lo ven en los artículos 2325, 2326 del Código Civil y Comercial. Entonces ahí tenemos actos de conservatorio y medidas urgentes, actos de administración y de disposición. Con respecto a la posesión, a ver, acá hay uno que llegó tarde. Con respecto a la posesión, dijimos anteriormente que los herederos son propietarios, acreedores y deudores de todo lo que lo fuera el causante, pero también son poseedores de todo lo que fuera el causante. Y acá hay todo un tema con la posesión, porque la posesión hereditaria, la posesión de derechos reales, que no es la posesión hereditaria, es la posesión de los bienes que transmite el causante, no se transmite con los vicios que éste tenía. Es decir, que como que renace la calificación de la posesión. Y se extiende la posesión a través del artículo 1901, que se suman las posesiones para continuar. Vamos a suponer que el causante estaba poseyendo un terrenito, iba, le cortaba el pasto, lo había alambrado, había hecho una pileta, había hecho un quinchito y lo poseía. Y entonces estaba esperando que pase el plazo para usucapirlo. Y resulta que murió. En el año 15 del usucapión muere. Son 20 años. En el año 15 el usucapión muere. Bueno, sus herederos continúan esa posesión y entonces le faltan 5 años para usucapir y tendrán que hacer el juicio de prescripción adquisitiva contra el titular registral y debemos demostrar la posesión continua, pública, ininterrumpida y pacífica durante el término que indica la ley. Eso significa que continúan la posesión del causante. Con respecto al uso y goce de los bienes, el uso y goce de los bienes ustedes lo tienen en el artículo 2328. El artículo 2328 establece que cualquiera de los herederos, ustedes piensen en esto, ustedes están en estado de comunidad, ustedes, los herederos, están en estado de comunidad. Es decir, que todos son propietarios de todo. Todos son propietarios del auto, todos son propietarios de la Quinta Rincón y de la casa en Santa Fe. Todos. Pero resulta que hay uno de los herederos que va y dice, yo me voy a la Quinta Rincón, a mí me gusta Rincón, yo me voy a la Quinta Rincón y se instala. Se instala en Rincón. ¿Puede usar y gozar de los bienes? Puede hacer. ¿Los demás tienen que consentir esta situación? Pueden consentir esta situación. Lo pueden hacer, sí. ¿Tienen derecho a reclamarle algo? Sí, tienen derecho a reclamarle una indemnización por la privación del uso y goce que realiza este heredero que fue y se instaló allá. ¿Por qué? Porque no les permite usar y gozar de la quinta, porque obviamente es su residencia, etc. Entonces, ¿cómo se establece esto? En un juicio que se llama incidente de fijación de canon locativo. Entonces se establece el valor de locación, que es el uso y el cambio por el uso y goce, la contraprestación por el uso y goce del bien, y descontada su parte, tiene que pagar
canon locativo. Es decir, si no lo reclamamos, es como los alimentos, si no lo reclamamos porque no lo necesitamos. Si no reclamamos la indemnización, es porque no la necesitamos. Pero vamos a suponer que otro de los herederos utiliza la casa de Santa Fe, la utiliza como un boliche bailable, no como vivienda, entonces desnaturaliza la uso y goce, pero desnaturaliza. Entonces ahí tienen derecho a solicitar la desocupación. En el caso de la Quinta de Rincón, que se le fija un canon locativo, no procede, dice Ferrer, no procede la demanda de desalojo. Lo que hay que instar en estos casos, es la partición. Es decir, lograr la división de los bienes entre los herederos. Por eso lean el artículo 23-28 y fíjense que dice que el heredero puede usar y disfrutar de las cosas indivisas conforme a su destino, es decir, vivienda. No es un boliche, es vivienda. En la medida compatible con el derecho de los otros copartícipes. Si no hay acuerdo, debe ser regulado por el juez, en forma provisional. El copartícipe que usa privativamente de la cosa indivisa está obligado, excepto pacto contrario, a satisfacer una indemnización, canon, si quieren anotarle ahí, por el uso exclusivo desde que le es requerido. Es decir, desde que se le requirió. Nos quedó pendiente, porque me lo salteé, el artículo 23-27. Este artículo se vincula con el artículo 580, 581, 582 del Código Procesal de la provincia. No me acuerdo el de Entre Ríos ahora, pero por ahí lo tengo anotado. Se vincula también con el artículo 2352 de este código, que habla de las medidas urgentes que toma el administrador judicial, y tiene que ver con todas aquellas medidas que se pueden solicitar en forma preventiva, cautelar, provisoria, previa, y que en donde ya dejamos esta parte extrajudicial y vamos al juez y le decimos que ante la negativa de tomar algún tipo de estas medidas que mencionaba el artículo 23-24 o el artículo 23-25 en esta administración, podemos requerirle al juez que le resuelva ante esta negativa. Porque son medidas, como dice el artículo, que satisfacen el interés común. ¿Cómo se plantean este tipo de medidas? Estoy siendo un poco más procesalista en este caso. ¿Cómo se plantea? Se plantea conjuntamente con el pedido de declaratoria de herederos, o previamente, como medida autónoma, previamente, cuando, por ejemplo, tenemos algún peligro de que los bienes sean raptados, de que los bienes sean escondidos, ocultados, sustraídos, robados, o deteriorados, menospreciados. Entonces, en todas esas situaciones, yo le puedo decir al juez que tome esta determinada medida. Entre ellas puede ser la confección de un inventario para saber lo que quedó en la casa. Quizás el causante estaba casado en segundas nupcias, los hijos del primer matrimonio dicen, esta nos desvalija. ¿Qué dice acá? La misma situación que los condóminos. No entiendo la pregunta, Lara. Después me la haces. Entonces pueden pedir todo este tipo de medidas urgentes que requiere el interés común. Eso me había olvidado de decir. Bien. Por último, tenemos los frutos. Con respecto a los frutos, ¿cuál es la regla en materia de frutos? Sí. Los frutos y masa. Los frutos acrecen a la masa. Esa es la regla. Salvo que haya partición provisional relativa al uso y goce de los bienes. ¿Esto qué significa? Que por regla, cuando tenemos un campo productivo o tenemos un negocio que produce, todo lo que produce el negocio, todo lo que produce la explotación, todo lo que produce la unidad económica, va a ser incorporado a la masa. Es decir, no se va a distribuir entre los herederos. Pero los herederos pueden optar, como acto de administración, realizar la partición provisional. ¿Y qué significa esto? Un ejemplo simple. Tenemos un departamento, lo alquilamos y nos dividimos la renta. En el haber hereditario el causante dejó un departamento, bárbaro. ¿Qué decimos? Vamos a alquilarlo y nos dividimos la renta. Una vez pagado la administración, los gastos de la inmobiliaria, pasamos a cobrar por caja todos los meses. Eso es un acto de administración relativo a los frutos. Si no, acrecen a la masa. Es decir, dejamos eso y no lo cobramos y lo utilizamos para pagar los honorarios del abogado, supónganse.
Entonces, ahí tienen la regla en el artículo 23-29, acrecen a la indivisión, excepto que medie partición provisional, y ahí nos remite al artículo 23-70. Y cada uno tiene derecho a los beneficios y soporta las pérdidas proporcionalmente a su parte en la indivisión. ¿Estamos hasta acá? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Puede repetir el nombre? Acá, incidente de fijación de canon locativo. ¿Nos encontramos en la misma situación de los que los condóminos? ¿En qué sentido? Si querés ampliarme la pregunta, Lara, te escucho. ¿No? Sigo nomás. Bueno, Gonzalo, a tus órdenes. Bien. Después tenemos la administración judicial. Vamos a saltear acá indivisión forzosa y nos vamos a ir al artículo 2345 y siguientes. Con respecto a la administración judicial de la herencia indivisa, ya dejamos esta etapa de administración extrajudicial y ya estamos dentro del proceso sucesorio y todo esto de designación de administrador, etcétera, como dice acá, incidente de administración, tramita ante el mismo juez de la sucesión, pero tramita en forma separada por un incidente de designación de administrador. Este incidente de designación de administrador puede ser para designar un administrador provisorio o un administrador definitivo. ¿Cuándo el administrador es provisorio? El administrador es provisorio cuando se lo hace antes de la declaratoria de herederos. Antes de la declaratoria de herederos. ¿Y quién tiene prioridad en esto? El cónyuge supérstite. Tiene prioridad para ser designado administrador provisorio el cónyuge supérstite, en caso de que no pueda o no quiera un heredero, y en caso extremo de que no haya ningún heredero que se pueda ocupar, será un tercero. Es definitivo cuando se hace se designa en forma antes de la declaratoria, pero acá hay una... es definitivo cuando ese administrador provisorio es confirmado luego de la declaratoria de herederos o se designa uno nuevo luego de la declaratoria de herederos. En ese caso, tenemos un administrador definitivo. Bien, ¿cuáles son las obligaciones que tienen estos administradores? Bueno, tienen que administrar, básicamente tienen que gestionar el patrimonio hereditario. Ya vamos a ver que el Código Civil y Comercial trae normas que regulan toda esta actividad, pero esta actividad de administración no estaba regulada en el código anterior. El código traía que decía que todo lo relativo a un solo artículo, que todo lo relativo a la administración se resolvían por unanimidad, como les decía hoy. Y si no se ponían de acuerdo, iban al juez. Nada más. Todo lo relativo a la administración se resuelve por unanimidad, y si no, vamos al juez. Para facilitar la gestión del patrimonio hereditario, se designa un administrador. ¿Es ineludible la designación de un administrador? No, no es ineludible. Sin embargo, diversos organismos exigen la designación de un administrador para hacer trámite. Sobre todo los organismos están manejados por contadores. AFIP, API. Entonces exigen un administrador. No es necesaria la designación de un administrador. ¿Acaso el heredero no instituye y no sustituye y se incardinan las relaciones que tenía el causante? Si el causante debía ingresos brutos o debía impuesto a las ganancias, y va el heredero y paga. ¿Y qué administrador vamos a necesitar? O vamos ya a su plan de pago, ¿y por qué vamos a necesitar un administrador? Entonces imponen obligaciones a los herederos que no existen como tales. Y si son varios herederos, ¿puede ir un heredero y hacerse cargo de la deuda y pagar? ¿Y no estará pagando como miembro de la comunidad? ¿Y no estará representando a todos estos miembros de la comunidad? Claro que sí, claro que sí. Sin embargo, los organismos, las entidades bancarias, los organismos fiscales, como les decía anteriormente, exigen o declaratoria de herederos, o incidente de administración, el título de la designación del administrador, lo cual es una decisión, la designación del administrador. Ni siquiera el juez puede imponer la designación del administrador. Hay fallos de Cámara donde se han dado vuelta sentencia del juez de primera instancia por imponer a los herederos la designación del administrador. No es facultad de los jueces y es una potestad exclusiva de los herederos decidir
decidir la designación de un administrador, bien digo, decidir la designación de un administrador. Entonces pueden ser las personas físicas y pueden ser las personas jurídicas administradores. Fíjense ustedes que en el Código Procesal de Jujuy pueden ser administradores las entidades bancarias. Entonces pueden administrar el patrimonio hereditario de una entidad bancaria. Y asimismo, cuando tenemos en el patrimonio hereditario empresas, pueden ser empresas de gestión, formadas por contadores, por abogados. Puede ser administrador de un patrimonio un veterinario. Puede ser administrador de una herencia un ingeniero agrónomo. Es decir, de acuerdo a lo que haya. Puede haber varios. Puede haber varios. Si hay varios, actúan sucesivamente, salvo que se imponga que sea una administración conjunta. Por ejemplo, el señor tenía un campo con un establecimiento agropecuario donde tenía sembradíos y tenía hacienda. Y a su vez tenía, no sé, acciones. Bueno, se puede designar hasta 3 administradores. Uno que administre un ingeniero agrónomo, un veterinario y un contador. Y no habría problemas, ¿entiende? Para que administre eso. Lo que pasa que esto no se conoce, no se utiliza, entonces generalmente o incurren en errores, dicen, no, administramos nosotros, entonces después van al abogado y creen que el abogado sabe todo. El abogado no sabe todo, el abogado sabe derecho, sabe pleitear, sabe asesorar, no sabe, o van al escribano, que tampoco sabe todo. El escribano sabe hacer los actos que da fe de los actos que pasan ante su presencia, no es asesor. ¿Se dan cuenta? Es un funcionario público que da fe pública de lo que pasa ante su presencia. Entonces tenemos estas situaciones, cuando tenemos estas situaciones de administración judicial de la sucesión. Entonces, para la designación del administrador, dijimos que pueden tomarlo unánimemente. Si lo hacen unánimemente, no hay problema, designamos a quien quiera, lo designamos a Estanislao, a Gonzalo, a quien quieran ellos. Pero cuando no hay unanimidad, se aplican las reglas de la mayoría, que es lo que hablábamos hoy. Y la regla de la mayoría no es por mayoría numérica, es por mayoría de capital. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que en una sucesión hay 3 herederos y un cónyuge. Este heredero está de acuerdo con el cónyuge, mientras que los otros 2 herederos no. Entonces, ¿quién tiene mayoría? Va a tener mayoría en donde esté el cónyuge, porque se cuenta para la mayoría su porción de gananciales que aún no fue liquidada. ¿Se acuerdan de la indivisión poscomunitaria? Todavía no fue liquidada. Ese administrador va a administrar los bienes del causante, pero también los bienes que forman parte de esa indivisión poscomunitaria. Por lo tanto, se aplican las reglas de la mayoría. Y para la designación, se va a hacer una audiencia conforme lo establece el 608 del Código Procesal de la provincia, que puede ser dejada sin efecto si los herederos proponen y dicen, bueno, nosotros tenemos mayoría y proponemos a tal, y la mayoría es evidente, es clara, etc. Pero esto tampoco sucede en la práctica profesional, ya que hasta se han dado casos donde han suspendido audiencias con motivo de no comparecer los herederos. Pero ¿saben qué? El Código Procesal dice que la designación se hace con aquellos que estuvieran presentes, con la mayoría de aquellos que estuvieran presentes. Es decir, si fueron notificados y no concurrieron, y bueno, yo les dije anteriormente en una de las clases que el derecho está hecho para los dirigentes. Si no, uno no se ocupa, nadie lo va a suplir en esto. Entonces, a falta de mayoría, dice el artículo, va a ser preferido, no importa la idoneidad acá, va a ser preferido el cónyuge, pero se le da una preferencia, en realidad por este motivo que hablábamos anteriormente. Se le da una preferencia porque se administra su propio patrimonio. Si estaba bajo un régimen de ganancialidad, se administra su propio patrimonio. Y yo me preguntaba, ahora, si estaban bajo un régimen de separación de bienes, régimen patrimonial, matrimonial de separación de bienes, ¿también sigue teniendo esta preferencia el cónyuge supérstite? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Por la estrecha y especial vinculación que tenía con el causante, es el cónyuge. Es el que más sabe, es el que duerme con el causante, o dormía con el causante, es el que más sabe de los negocios, de las actividades que tenía el causante. O quizá no sabe nada. Bueno, pero hay una presunción de que sí. Si esta persona del cónyuge no quiere saber nada, porque no puede, no quiere, no se encuentra con suficiente capacidad, con suficiente idoneidad para ello, va a ser propuesto, tiene preferencia, el heredero que acredite este tipo de idoneidad. Y en el caso de que ya no se pueda con ninguno, va a ser un tercero. Y ahí
generalmente, de acuerdo al bien que haya que administrar, se forma la lista o se van a las listas que tiene la Corte Suprema para administrar, para designar un administrador. Por ejemplo, lista de abogados, lista de contadores, lista de ingenieros agrónomos, como habíamos visto. Ahora bien, ahora vienen los problemas. Hasta acá tenemos todo solucionado, estamos todos bien. Bueno, se corta en 10 minutos. Si quieren, después seguimos, hago otra, entramos en otra y seguimos, no sé cómo es esto. Pero sigamos. Hasta ahora estaba todo bien, pero puede ser que el testador, en un testamento, haya designado a un administrador. Y fíjense cómo dice la norma del 2347, que dice, puede designar a uno o a varios administradores y establecer el modo de su reemplazo. Hasta ahí no hay problema, designa un administrador, establece el modo de reemplazo. Dice, pero se considera nombrado administrador a quien el testador haya señalado expresamente como tal, o haya designado como liquidador de la sucesión, albacea, ejecutor testamentario de otra manera similar. Entonces la doctrina se pregunta, ¿pero cómo? Momento. ¿Cuándo el testador... Ah, bien, perfecto, Lucía, gracias. ¿Cuándo el testador puede designar un administrador? Y puede hacerlo cuando no hubiera herederos. Y no digo herederos forzosos, digo herederos. Y ahí nos tenemos que remitir a la parte de albacea, artículo 25-29, inexistencia de herederos, artículo 25-28, presencia de herederos. Entonces, cuando hay herederos, ¿quiénes son los propietarios de la herencia? ¿Quiénes son los que sustituyen al causante en los bienes que dejó? Los herederos. Ellos son los que van a saber, van a estar en condiciones de administrar y de designar un administrador. Ahora, fíjense ustedes que quizás el causante dejó un gran patrimonio hereditario, pero hizo una designación de albacea y al cual le impuso la administración. Entonces, los herederos se encuentran con que tienen un patrimonio que administrar, que repartir, etc., y se encuentran con la figura de un albacea que viene a cuestionar. ¿El albacea cuál es la función del albacea? El albacea es un ejecutor testamentario, es un mandatario post-mortem, que lo único que tiene que hacer es verificar el cumplimiento de las mandas testamentarias, de las mandas que dejó el causante en el testamento. Si hay herederos, los tiene que controlar. Es decir, pero a él se le restringe la actividad. En cambio, si está solo, y el causante dejó varias disposiciones, entonces si está solo, él es el chico de la película, es el protagonista número uno. Él debe ocuparse, él debe pagar, él debe cobrar, etcétera, etcétera. Pero si hay herederos, son los herederos los que deben realizar la actividad de administración y designación de los que ellos quieran como administradores. ¿Se dan cuenta del problema que es esta norma? Entonces, ¿cómo la leemos a esta norma del 2347? Y la tenemos que leer en consonancia con el 2529 y el 2528. ¿El albacea nunca puede ser heredero? No, sí puede ser heredero. Sí. O sea que si hay heredero, la disposición testamentaria que designa un administrador queda sin efecto. No, no queda sin efecto. Lo que va a quedar es restringido. Va a quedar restringido. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer los herederos es decir, esperá, nosotros somos los administradores. Nosotros somos los propietarios de la herencia. ¿Usted qué viene a hacer acá? ¿Me entienden? No es que lo van a dejar ahí. Porque no puede imponerle, en este caso de que se designe, no se le puede imponer una restricción a una persona que titulariza el mismo conjunto de bienes que transmitió el causante. Ese es el problema que se da. Pero, concretamente para ustedes que son alumnos de grado, esto dejémoslo más para posgrado y para problemas de posgrado, el testador puede designarlo, ¿sí? Puede designarlo, pero hay que tener en cuenta estas dos cuestiones, cuándo hay y cuándo no hay heredero. Bien, dijimos lo de la pluralidad de administradores, ya lo dijimos, después la remuneración y gasto. Bueno, acá tenés otro problema más. La remuneración, ¿tiene derecho a ser remunerado el administrador? El código nuestro dice que no, el Código Procesal de Santa Fe, porque es un código que rige desde antes de la reforma de la ley 17711, y decía que el que administraba, y era un heredero, administraba también en interés propio, y por lo tanto no tenía derecho de cobrar. Esto es una rémora del pasado, y por lo tanto todo administrador tiene derecho de cobrar. ¿Por qué? Porque deja su tiempo, invierte dinero, invierte tiempo que es lo más valioso que podemos tener, entonces en administrar y ocuparse de esta administración. Entonces tiene derecho de cobrar. Pero también el testador puede dejar una pizquita de cizaña, designar un administrador e imponer una remuneración que sea exorbitante.
que sea desproporcionada con lo que hay que administrar. Entonces son diversas las soluciones. ¿Qué pasa con esto? Bueno, si es desproporcionada para lo que había que administrar, puede reducirse a sus justos límites recurriendo al juez y planteándolo. Si no, lo que se toma en general como pauta son las reglas que tomamos nosotros para la regulación de honorarios profesionales. ¿Qué es lo que se administró? ¿Cuál fue la gestión que realizó? ¿Cómo se dimensionó desde que murió el causante y fue administrando, y cómo el fruto de la rendición, justamente de la rendición? Y todo eso que dio para dar una pauta regulatoria válida para que pueda cobrar, para que pueda ser remunerado y ser reembolsado de sus gastos. Y también otra cuestión, todo el que administra bienes ajenos, todo el que administra negocios ajenos, tiene que rendir cuentas. Y entonces te puede rendir cuentas, dice el Código Procesal de Buenos Aires, que solo tiene derecho de cobrar una vez que rinda la cuenta final. Pero yo me pregunto, ¿y si puede rendir cuentas parciales? Porque el artículo 2355 dice que puedan rendir cuentas trimestralmente, mientras que el 2361 dice que debe presentar la cuenta definitiva. Entonces, si puede rendir cuentas trimestralmente, puede ir pidiendo regulación de honorario en base a lo que va administrando. O regulación de honorario, la remuneración, obviamente. O va a tener que esperar a la final. Bueno, esas son todas cuestiones que se plantean. También, otro punto que tiene que ver con esto, es y que es una innovación del Código Civil y Comercial, es que no se requiere garantías del desempeño del cargo, no se requiere que preste una fianza, que acredite solvencia, no se lo requiere para nada, sino que si se le fija esta garantía y no la cumple, ahí sí es motivo de remoción. ¿Y por qué tiene que dar garantía? Y porque administra bienes ajenos. Entonces, en este sentido, debe dar cuenta. Pero por regla, el Código Procesal nuestro, sí, por regla, tiene que dar garantía de su desempeño. El Código Civil y Comercial dice no tiene que dar garantía. Ahora, si se le exige y no la constituye es fundamento para una remoción del administrador. Ahí está en la última parte del artículo 2350. Y ya que entramos a remoción, y voy a usar los últimos 3 minutos que tengo de esta parte, para después seguir con otra parte, dice, la remoción puede ser por mal desempeño, o por imposibilidad de ejercer su cargo. Y por mal desempeño, esas dos palabras traen un montón de causales más alrededor, que son la negligencia, la malicia, la inoperancia, el dolo. Todas esas cuestiones pueden ser motivo para que el administrador sea removido. Entonces, la imposibilidad de ejercer, porque no lo puede hacer, o el mal desempeño. Y mientras tramite el pedido, que se sustancia por la vía más breve, dice, continúa en el ejercicio de sus funciones. Y hoy habíamos visto, ¿se acuerdan? En el 2327 habíamos visto las medidas urgentes y yo les refería al 2352. Bueno, acá están las medidas urgentes del 2352. Dice, si no ha sido designado, rehúsa, cualquiera de los herederos puede pedir todas este tipo de medidas urgentes. Es decir, puede pedir todas las medidas urgentes que satisfagan este interés común. Y esas medidas urgentes van a estar a cargo de la masa indivisa. ¿Por qué? Porque también había una discusión con este artículo si era que uno lo pedía como heredero a título personal o lo pedía como heredero a título de la comunidad. Entonces yo digo, no, lo pide a título personal, pero para la comunidad. Ustedes piensen que todos los actos que realizan los comuneros son por su porción y por lo que le corresponde a los demás. Es decir, que cada acto que realiza un comunero tiene efectos dimanadores y radiadores para todos los demás. Bien. Y tenemos un minuto más. Medidas urgentes, bueno, ahora nos queda... las funciones. Me fui hasta el final. Bueno, las funciones las tienen a partir del artículo 2353 hasta el artículo 2355, que viene la parte de rendición de cuentas, y seguimos ahora en la próxima reunión, porque se corta. ¿Qué dice? Prevalece la disposición del Código Procesal o de fondo. ¿Y a usted qué le parece, Claudia? Usted responda a la pregunta ahora. ¿Qué le parece? Vamos, Claudia.
Sí, ¿me escucha, profesor? Le escucho, le escucho. Sí, a mí me parece en realidad el código procesal, No, porque el es una código de facultad fondo. no reservada. No, El código de fondo, el código de fondo, ya le explico por qué. Yo entiendo lo de las facultades reservadas, pero ¿sabe qué? Yo pensaba lo mismo que usted cuando salió el código, pero después cambié. me quedo más tranquila entonces. Bien, seguimos entonces. Recién hablábamos con, no me acuerdo cómo era el nombre. Bueno, yo pensaba lo mismo que pensaba la persona que me hizo la pregunta, que esto iba sobre las facultades no delegadas por la provincia en la nación, y que entonces era una potestad reservada a las provincias de dictar los códigos procesales. Pero Guastavino y Aida Máger de Carlucci y Ferrer me hicieron cambiar de opinión. Y me hicieron cambiar de opinión porque sostienen lo siguiente, sostienen que estas normas procesales incluidas en los códigos de fondo, lo que hacen es motorizar o permitir el funcionamiento de los institutos que contiene el código de fondo. Y de hecho, esta cuestión de administración, si ustedes se fijan, está dentro del título 7 de procesos sucesorios, es decir, el Código Civil y Comercial trajo normas procesales en materia de familia y en materia de procesos sucesorios. De procesos sucesorios, bien digo. Entonces, no hay un exceso, una aventura temeraria y razonable sobre las facultades que no han sido delegadas por la provincia. Yo pensaba lo mismo, de hecho lo escribí, pero bueno, después me retracté. Porque uno va aprendiendo y va mirándolo. Pero sí, los primeros artículos sobre el Código Civil y Comercial eran lapidarios sobre este exceso de facultades o ir sobre las facultades no delegadas por la provincia. Pero bueno, en esta interpretación que hizo la Corte también, Guastavino fue parte de la Corte, Kemmelmacher fue parte de la Corte de Mendoza, es una de las autoras del Código, está el mismo Lorenzetti, se ha permitido esto para tratar de dar una unidad respecto de lo que es el proceso sucesorio y lo que son las reglas de administración. Ahora que ya se terminaron de incorporar casi todos, creo que están todos, vamos a seguir. Entonces, ante una cuestión, que esto lo van a ver en la práctica, ante una cuestión donde ustedes tengan una norma procesal de un código de fondo y una norma procesal de una ley adjetiva que entran en contradicción, lo que van a hacer prevalecer va a ser la norma del código de fondo, van a aplicar la pirámide chata o mocha de Kelsen. Entonces, la prelación de leyes. Me quedo más, bueno, muchas gracias, no de nada. Entonces van a aplicar eso. Aparte otra cosa, que yo les decía, no me acuerdo si la primera clase con ustedes, la vigencia temporal de las leyes. Guárdense esto y resérvenselo en la cabeza. Márquenselo, ¿por qué? Dijimos que a partir del 1 de agosto, el 1 de agosto del 2015 entró a regir un nuevo código, y ese código trae normas procesales, y trae normas de fondo. Pero ¿cuándo se agota el fenómeno sucesorio? Es decir, ¿cuál es la ley aplicable en el tiempo a esa sucesión? La ley vigente al momento de la muerte del causante. Ahora, si la muerte del causante ocurrió con anterioridad al 1 de agosto del 2015, el código que se aplica, la ley de fondo que se aplica, va a ser el Código Civil. Ahora, ¿vamos a poder aplicar código de fondo, este Código Civil y Comercial, a esa sucesión? No. Lo que sí vamos a aplicar son las normas procesales, porque las normas procesales entran a regir inmediatamente para los actos que aún no fueron cumplidos. Se lo llevo a un ejemplo muy básico. Si yo abrí la sucesión, la persona se murió el 1 de junio del 2015. Yo abrí la sucesión el 1 de julio del 2015, y el 1 de agosto entró a regir el nuevo código, y no publiqué edictos, los edictos se van a publicar como dice el artículo 2340. Es decir, se van a publicar un día para ser publicitados durante 30 días en el diario de publicaciones oficiales. Y no, como dice el Código Procesal de la Nación, en un diario de mayor circulación y por el término de un mes.
¿Se dan cuenta? Y en el Código Procesal de la provincia que dice 5 en 10, en el boletín oficial. Entonces, esa es la cuestión. Las normas procesales entran a regir inmediatamente. Y ante un conflicto entre una norma procesal de un código de fondo y una norma procesal de una ley adjetiva, prevalece el código de fondo por tener más prevalencia en esta pirámide, en esta supremacía de las leyes. ¿Está claro esta cuestión? Seguimos. Pregunta. Pregunte. Capaz que ya lo dijo porque yo entré recién. Bueno. El tema del... Llegué tarde al segundo enlace. Dale. La pregunta sobre otra vez volviendo sobre el Código Procesal y de fondo. Sí. El caso de Entre Ríos, ¿es parecido al Código Nacional? ¿El tema de la rendición de cuentas? Es lo mismo. La rendición de cuentas se hace, vos tenés que ver cómo, la rendición de cuentas se hace de acuerdo al Código Civil y Comercial. Se aplica el Código Civil y Comercial. Y en el caso de los pagos a cuenta también, porque el código... ¿Qué significa eso? Claro, porque antes de la rendición definitiva se puede exigir, digamos, el administrador tiene derecho a cobrar. Lo mismo. ¿Lo mismo? Ajá. Lo mismo. Es lo mismo que en el caso de Buenos Aires, lo mismo. Ah, listo. Genial. ¿Está? Bueno. Bien, ¿cuáles son las funciones del administrador? Dijimos que era gestionar el patrimonio hereditario. Entonces, dentro de las funciones están la de cobrar, pagar, conservar, administrar, gestionar. Todos estos son términos. Continuar el giro del negocio, ustedes esta frase la han escuchado. Cuando dice continuar el giro normal de los negocios, son esas como ser un buen padre de familia y todas esas cosas, frases que tenemos nosotros los abogados. Bueno, como un buen padre de familia. Bueno, acá la gestión de los negocios, continuar la gestión de los negocios. Ustedes tienen, vamos a ver acá primero el artículo 2353. Entonces, lo vamos a desmembrar ese artículo porque ahí está todo. Ahí está todo lo que tenemos que desarrollar en este punto. En primer lugar dice, el administrador debe realizar los actos conservatorios y continuar el giro normal de los negocios. ¿Qué son estos actos conservatorios? Es decir, actos que se hacen para el mantenimiento del patrimonio hereditario. Y los puede realizar por sí solo. Es decir, no necesita el administrador pedir ningún tipo de autorización para nada. Lo mismo, esa segunda parte, que dice continuar el giro normal de los negocios del causante, esto es el continuar abierto el negocio. Tengo que continuar abierta la despensa, la ferretería, tengo que seguir vendiendo vacas, tengo que seguir comprando haciendas, continuar el giro normal. ¿Cuál es el giro normal? Lo que hace habitualmente, lo que se impone habitualmente. ¿Sí? Por ejemplo, hago un caso en Reconquista, que falló la sala de Reconquista, que es muy bueno, en donde había el giro comercial, el giro normal del negocio. ¿Qué había pasado? El causante había comprado por boleto de compraventa una propiedad, pero se murió antes de la escrituración. ¿Qué hizo su cónyuge supérstite administradora con hijos menores? Demandó por escrituración, es decir, continuó el giro normal del negocio. ¿Cuál era el giro normal del negocio después del boleto de compraventa? Escriturar, porque el boleto de compraventa es una obligación de hacer escritura. Entonces, ¿qué fue lo que contestó el demandado? Que no tenía la autorización de los herederos, que no tenía la autorización de los herederos. Entonces, ¿qué resolvió la Cámara con muy buen criterio? Aparte de aplicar, hacer un diálogo de fuente y aplicar la ley, la Convención de los Derechos del Niño, la ley 12967, lo que hizo fue decir, no, esto es una continuación del giro normal del negocio. ¿Qué se podía esperar si no de este boleto de compraventa? Donde ya se había pagado más del 50% del precio y solo faltaba cancelar el saldo. Entonces, la obligación de hacer escritura, el plazo estaba establecido, la obligación estaba pactada. Entonces, cuando hablamos de continuar el giro normal del negocio, nos estamos refiriendo a los actos de administración ordinaria. Es decir, esos actos de administración que el administrador puede realizar por sí solo. Bien, seguimos. La segunda parte del artículo nos habla de los actos de disposición que también puede realizar por sí solo porque se trata de bienes perecederos, de bienes de difícil o costosa conservación, o cuya conservación se hace manifiestamente onerosa, que se pueden depreciar. Bueno, en ese caso pueden ajenar esos bienes, no necesita autorización del juez ni conformidad de los coherederos para realizar estos bienes. Sí va a necesitar la conformidad de los coherederos o la venia supletoria del juez para realizar otro tipo de bienes. Otro tipo de bienes. Para eso sí va a tener que pedir autorización
judicial o pedir previamente la autorización del acuerdo unánime de los coherederos. Ven que esa parte ahí lo tienen. Entonces tienen acto de administración conservatoria, actos conservatorios, acto de administración ordinaria, que los actos de administración ordinaria los podemos dividir a su vez en dos, los de bienes de difícil o costosa conservación, y los otros bienes, para los cuales sí requiere este tipo de autorizaciones. Y luego tenemos una tercera parte del artículo, que, en donde tienen los actos de administración extraordinarios. Los actos de administración extraordinarios son aquellos actos que son un acto de administración, pero detrás de ese acto de administración aparece un acto de disposición. Por ejemplo, vendo para pagar deudas, vendo para pagar impuestos. Entonces, alquilo para generar una renta para pagar. Entonces, todos estos actos significan que son actos de administración extraordinaria. Entonces, podemos dividir a los actos que realiza el administrador en actos de administración o conservatorios, de administración ordinaria, y tenemos los dos tipos, y ahí tenemos los actos de disposición, y los actos de administración extraordinaria. Bien. Después tenemos el cobro de créditos y acciones judiciales. Bueno, obviamente, dentro de la administración de la herencia, cuando veíamos, ¿se acuerdan en el artículo 2335 cuáles eran los objetivos del proceso sucesorio? Decíamos que era determinar quiénes son los herederos, determinar cuál es el patrimonio hereditario, cobrar los créditos, pagar las deudas. Bueno, cobrar los créditos es esto, justamente. Tratar de gestionar todo el patrimonio de activo, créditos, para incorporarlos al patrimonio y limpiar el pasivo. Limpiar el pasivo. Y bueno, el administrador está facultado para esto. Está facultado para realizar todas estas actividades. Debe cobrar los créditos, dice continuar las acciones promovidas, iniciar las que son necesarias para hacer efectivo su derecho, presentarse en los procesos en los cuales el causante fue demandado. Después vamos a ver algunas cuestiones ahí. Pero para ello va a necesitar previa autorización judicial o de los copartícipes, es decir, de los comuneros, si son plenamente capaces y están presentes. Para eso no lo puede hacer ya por sí solo, sino que va a tener que tener esta conformidad. Ahora, se ha preguntado la doctrina, y es motivo de jurisprudencia, ¿qué pasa si yo tengo que hacer una demanda, y hay un administrador designado y hay herederos? ¿A quién notifico? ¿Al administrador? ¿Notifico a los herederos? ¿Notifico a todos? ¿Qué hacemos? Bueno, la notificación tiene que ser para los herederos. ¿Por qué? Porque los herederos son los propietarios de la herencia. Los herederos son los verdaderos titulares de ese patrimonio hereditario. Ahora, ¿el administrador se lo puede notificar? Sí, pero el que hay que notificar para constituir la relación jurídica procesal es al heredero, que sustituye al causante en todas las relaciones jurídicas que tenía en vida. ¿Se dan cuenta cómo volvemos permanentemente a los principios? Siempre, cuando ustedes tengan que ver una cuestión de derechos sucesorios, siempre hay que volver a los principios, siempre hay que ir a los principios. Bien. Y después dice, la última parte es una facultad negativa, es decir, una prohibición que le da, en donde le dice no puede realizar actos que importen la disposición de derecho. Es decir, no puede transar, no puede transigir, no puede realizar nada sin la autorización de ¿quién? De los copartícipes o de los. Y después debe rendir cuentas de su gestión. Bien. No es motivo de esta unidad, pero brevemente vamos a ver el pago de deudas y legados, porque está dentro de administración, y esto lo van a ver en otra bolilla, pero vamos a ver. El pago de deudas y legados, esto se ha tratado de hacer un sistema que fue motivo de tratamiento en las últimas jornadas que tuvieron lugar en la facultad. Yo tuve la oportunidad de ser quien dijo las conclusiones, el vocero de las conclusiones, bueno, y fui secretario ahí también. Y se trató este tema, de este capítulo, que tiene del 2356 al 2360, que trata de hacer un orden que tiene que hacer el administrador para la cancelación del pasivo hereditario. Ustedes saben que durante la vigencia del Código Civil, cobrar para los herederos era una carrera bien que llegaba primero. ¿Por qué? Porque decía, en la parte de donde se regulaba al heredero con beneficio de inventario, al heredero beneficiario que se le decía, se establecía que el heredero debe administrar, ya que se beneficiaba con la limitación de responsabilidad, le decían, bueno, está bien, vos te limitás la responsabilidad,
vas a responder con el patrimonio recibido, no vas a mezclar tu patrimonio, pero tenés que administrar la herencia. Es decir, este patrimonio de afectación destinado a pagar deudas, destinado a cancelar esta creencia que dejó el causante, bien, esta deuda, perdón, que dejó el causante, lo tenés que administrar. Es decir, entonces el heredero administraba, y los acreedores y legatarios podían concurrir en el orden que fuera, y concurrir ante este heredero beneficiario, y decirle, acá está mi crédito, acá está mi legado, e iban a ser pagados en el orden en que se presentaran. Entonces se transformaba en una carrera. ¿Por qué? Porque el legislador pensó, o supuso, o presumió que todas las herencias eran solventes, y de ese modo se liquidaban más rápido. Porque a su vez, al liquidarse más rápido la herencia, se evitaba la comunidad hereditaria. ¿Por qué Vélez no reguló la comunidad hereditaria? Porque era motivo de disputa, Vélez era un gran visionario, ya la sabían, ya se peleaban desde esa época, como les decía hoy. Entonces era un gran visionario, entonces dijo, esto es motivo de disputa, es motivo de disolución, la gente no tiene afecto societatis, es decir, no quiere estar junta, como les decía hoy, el heredero no quiere, lo único que quiere es llevarse su parte. Entonces esto iba a dar motivos a problemas, por eso no lo reguló. Pero no regulándolo hizo que lo regularan todo el tema de administración, los códigos procesales. Y hoy volvemos nuevamente a retrotraernos al código, a la ley de fondo. Entonces se trató de regular esto para evitar esta carrera, en donde concurría un legatario, cobraba, concurría un acreedor quirografario, cobraba, concurría un acreedor privilegiado, yo le pagaba, y yo soy el heredero beneficiario, yo pagaba, hasta que decía me quedé sin plata. No tengo más para pagar, no tengo más activo para entregar, para cubrir el pasivo. Entonces, ¿qué pasaba? Y había acreedores que quedaban impagos. Un acreedor que se duerme un poquito, quedó impago. Acá el que se duerme, cocodrilo que se duerme, termina cartera. Esto era la cuestión, era una carrera, a ver quién llegaba más rápido. Entonces, claro, ¿qué pasaba con el acreedor presentado tardíamente? Tenía que ir a accionar por esa acción de contribución, que hoy está prevista en el artículo 23.19, tenía que ir a accionar contra el legatario, porque el legatario se beneficiaba de una disposición testamentaria, mientras que a él se le perjudicaba. ¿Por qué? Porque el acreedor lo que había hecho es confiar su patrimonio a una persona a cambio de su devolución más un interés, ¿sí? O de una obligación de hacer, o lo que sea. Entonces había un perjuicio para el acreedor, y lo que no quiere la ley es que haya perjuicio para los acreedores. De hecho, el sistema sucesorio está organizado para eso, para que no haya perjuicio para los acreedores, para la subsistencia del crédito, y para la protección de la familia. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Teníamos los acreedores impagos, entonces había un daño, y si hay un daño, está la obligación de no dañar. Entonces se trató de organizar. Pero como todas las cosas, y a esto le faltó una pinceladita más, una lustradita más, ¿por qué? Porque no atiende como debiera a los acreedores, ni siquiera tampoco a los herederos. Este sistema está tomado del Código de Quebec, del Código de Canadá. Pero ellos tienen un sistema donde lo tienen un poco más pulido todavía. Y acá nos quedamos como medio a mitad de camino, porque tenemos el heredero sustituye, pero designamos un administrador que actúa en lugar de, y entonces no sabemos muy bien quién es el que tiene que pagar. Si es el administrador designado, y esto está dentro de administración, o son los herederos. Y hoy dijimos que los herederos sustituyen al causante en todas sus relaciones. ¿Se dan cuenta que es? Entonces, ¿qué dice? Que los acreedores que no tienen sus créditos garantizados con garantía real deben concurrir ante el administrador y decirle, hola, soy acreedor, regístrame. No dice por qué tiempo tampoco. No dice tienen un plazo de tantos días. Es decir, lo dice como cuando uno pide su concurso, dice tenés tanto tiempo para verificar. Y si no, quedás como verificado tardíamente. Entonces, Natale, Ferrer, pensaron y dijeron, bueno, tienen 30 días para ir y concurrir y verificar su crédito o denunciar su crédito para ser pagado ante el administrador, como dice el 2356. ¿Y de dónde sacan los 30 días? Del 2340, que dice lo de la publicación de dictos. ¿Se acuerdan la publicación de dictos? Que era por 30 días en el diario de publicaciones oficiales para que concurran los acreedores, los herederos y todos aquellos que tengan un interés en la sucesión. Y entonces, una vez que tenemos esto, vamos al artículo 2357, donde habla del legítimo abono, es decir, un acreedor que tiene un crédito, flojito de papeles, o no, ahí yo disiento con Aspiri, junto con Ferrer disentimos con Aspiri, porque yo puedo ser titular de una obligación que está documentada, etc.,
y exigir su pago por vía del legítimo abono. Y por la vía del legítimo abono, ¿qué hago? Le digo a los herederos, miren, yo soy acreedor, ustedes me reconocen como tal, y si me reconocen, lo hacen positivamente, es decir, expresamente, por unanimidad. Bueno, en ese caso, mi crédito queda reconocido como de legítimo abono y adquiere ejecutabilidad. Como ahora sí tengo un título ejecutivo y puedo exigir que se me pague. Ahora, si guardan silencio o se manifiestan en contra, y bueno, en ese caso voy a tener que hacer la acción que jurídicamente corresponda. A mí me tocó intervenir en un caso donde había varios herederos y una persona vino y dijo, miren, yo soy acreedor de una obligación de hacer. Su papá me firmó un boleto de compraventa, como hablábamos hoy. Y entonces quiero que me reconozcan esta obligación de hacer como de legítimo abono. Y entonces algunos herederos dijeron que sí, otros dijeron que no. Y el hombre tuvo que ir a hacer la demanda de escrituración. La demanda de escrituración. Entonces, una vez que tenemos aquellos que se presentaron, más estos que hicieron por declaración de legítimo abono, el administrador tiene que ordenar el pago de acuerdo a la ley de concursos y quiebra, es decir, con privilegio especial, con privilegio general, los quirografarios, y después se les paga a los legatarios. Entonces, y también le da una garantía a los acreedores y legatarios de que no se entreguen los bienes a los herederos hasta no ser pagados ellos de sus créditos cumplidos con sus legados. Ahora bien, mientras tanto, tenemos una situación, porque aquellos que tienen garantizados sus créditos con garantía real, es decir, con garantía hipotecaria, o con garantía prendaria, no tienen ninguna obligación de suspender sus acciones, no tienen ninguna obligación de suspender sus juicios, pueden continuar sus pleitos en forma separada, dentro del mismo juez de la sucesión, y ninguna suspensión y ninguna paralización del juicio está ordenada por ley. Por lo tanto, toda esta labor del administrador de hacer todo esto quedaría en saco roto. Porque quizás al momento de decir, bueno, voy a pagar, voy a ordenar el pago y voy a pagar con esto, no hay nada, porque se lo ejecutaron. Hipoteca, prenda. Entonces, tiene una gran falencia este sistema de liquidación del pasivo hereditario, y en las jornadas no se resolvió lo que más o menos se pretendía, que bueno, esa fue mi ponencia justamente, primero que se establezca un plazo del 2356, segundo que se suspendan las acciones. Porque si no, no hay forma de regular esta cuestión. Y si no, lo que nos lleva ineludiblemente es a el artículo 2360, que también estaban regulados, pero bueno, supónganse que el heredero no quiere administrar, se encuentra con más pasivo que activo, se encuentra en una situación donde hay cesación de pagos, y entonces, ¿qué dice? Bueno, recurro a la ley 24522, creo que es, 24452, que es la ley de concurso y quiebra, y entonces ahí le dice, vengo a someter el patrimonio del causante al proceso falencial. Y pide el concurso, los herederos, o piden la quiebra. Y los acreedores pueden pedir la quiebra. Entonces, ahí tienen esta cuestión, que es una cuestión complicada, porque tiene una regulación que no se aplica tanto. Pero bueno, es lo que hay. ¿Alguna pregunta? Y ya vamos terminando. Los escucho. Nada. Nada. Allá cabecean que no, nada. Gonzalo, nada. Todo claro. No, profe. Bien. Entonces, el acreedor que es titular de una garantía real, ¿se presenta y ejecuta nomás a la sucesión? No te escuché. ¿Puede ejecutar el bien nomás el que es titular de una garantía real? ¿Y sí? No hay nada que lo paralice, salvo que los herederos se pongan de acuerdo y vayan y le pidan al juez la paralización, o el administrador le diga al juez, mire, yo estoy organizando el pago de esta forma y vengo a solicitarle la paralización de las acciones, pero usted sabe que hay un acreedor que tiene garantía, tiene privilegio, ahí está complicado. Por eso es la cuestión de que había que tomar alguna decisión legislativa, no de doctrina. Con doctrina no. A ver, yo cómo sostengo esta cuestión de la paralización, y recurriendo a esas normas de medidas urgentes, del 2352, artículo 2327, 580 del Código Procesal. Digo, bueno, a ver, estamos liquidando el pasivo, hay bienes para liquidar el pasivo, ¿por qué me lo van a rematar si yo puedo ordenar el pago?
Es más, ese acreedor que está ejecutando independientemente va a ser pagado con prioridad. ¿Por qué? Porque se aplican las preferencias, fíjense el rango de preferencia de cada crédito establecido en la ley de concurso. Es decir, que tiene preferencia para ser pagado. Perfecto. Y por ahí me desbarata todo. Yo estoy como administrador, estoy haciendo todo el trabajito. Y viene y me desbarata todo con una ejecución prendaria y una ejecución hipotecaria. Emiliano quiere que grabe la clase otra vez de sucesión intestada. En serio, bueno, voy a tratar. Sí, no sé qué pasó. Ahora las puse todas que grabe todo, pero bueno, no pude. Lindo sentarme a hablar de la pantalla. Por lo menos acá veo algunas caras, ¿viste? Sí, pero... Yo tampoco, pues gracias, no, de nada. Voy a tratar, no te digo que lo vaya a hacer, voy a tratar. Voy a ver si en la otra universidad la tengo que dar, la grabo y ya se les mando a ustedes también. Se pone con hashtag, si se queda en casa con hashtag. Y está aburrido, no tengo tiempo aburrido en mi casa. A ver qué más. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Me voy al Congreso entonces, ya que me puse el traje. ¿Cuál es el Congreso en el que va a hablar? El Congreso es un congreso que organiza la UAI, ahí le mandé por correo la invitación, y acá en la otra computadora, a ver un momento, acá están en el medio del Congreso, les mandé por la... ¿Y lo tenés ahí el correo? El Congreso es, a ver, tengo dos mouse, me complica la existencia. A ver. Acá está. Congreso Internacional, el Derecho en Circunstancias de Emergencia. A mí me toca hablar a las 19 horas. Así que, pero desde hoy que como me tenía que conectar, pero está bueno porque hay profesores de todos lados. Miren, les cuento así. A las 14:15 recién estuvo Guido Alpa. Guido Alpa es un profesor italiano de contratos, catedrático de máster en Derecho Privado Europeo, doctorado en Autonomía Privada, Negocios, Trabajo, Protección, Derecho en la Perspectiva Europea e Internacional. Esa persona fue el único extranjero en 650 años asesor del gobierno británico. Un italiano, Guido Alpa. Después está Carlos Martínez Aguirre, Stefano Troiano, todos estos son de España, de Italia, de Cagliari, de todo. Bueno, y al final yo humildemente me toca hablar. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, me despido. Doctor, yo tengo una pregunta, pero con respecto es de otra bolilla. No es de los temas que estuve explicando. Por eso no quiero decir a ver si algún alumno o algún compañero quiere decir respecto a lo que... No hay problema, dale. Bueno, la pregunta es sobre la bolilla 11, la cuestión de la masa de legítima. Ahí lo ubiqué. Sí. No me quedó claro el tema de los 300 días. Es la bolilla 12. Sí, la bolilla 12. 12 yo la tengo. O sea, ¿cómo funciona eso para yo poder, o accionar, con respecto a la espera de los 300 días? ¿Puede ser? Sí. Eso no me quedó bien en claro. No te quedó Por claro. Eso, Espérate que lo buscamos, vamos a leerlo. Sí. Yo estoy estudiando del libro de Aspiri y bueno, entonces... Claro, la porción se calcula. Vos tenés que tomar la suma del valor líquido de la herencia, ¿sí? Como a los bienes donados computables para cada legitimario, a la época de la partición, según el estado del bien, a la época de la donación. ¿Sí? Ahí nos quedan 10 minutos y se termina. Dice, para el cómputo de la porción de cada descendiente solo se toman en cuenta las donaciones poblacionables o reducibles efectuadas a partir de los 300 días anteriores a su nacimiento. Es decir, que se toman desde la fecha de nacimiento 300 días para atrás, que son los 9 meses. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles donaciones se van a tomar? Las que efectuó el causante desde el día 1 hasta el día 300 que llega al nacimiento. ¿Sí? Bien. ¿Entendés? Entonces, solamente se van a tomar esas donaciones. Ahora, si realizó una donación el día anterior a los 300 días, el día anterior, o la semana anterior a los 300 días, para hacerlo más, o el año anterior a que quedara embarazada la señora, esa donación no es colacionable. ¿Sí? Bien. ¿Te das cuenta? Porque no existía. Dice, o en su caso, al nacimiento del ascendiente a quien representa, también 300 días a partir del nacimiento del ascendiente, o sea, para atrás, y para el cónyuge las hechas después del matrimonio. Es decir, que el cónyuge
no tiene derecho a exigir como que se consideren las donaciones que fueron efectuadas con anterioridad a su casamiento. Porque recién adquiere carácter de tal, o su título de, después del matrimonio, después de casarse. ¿Está? Bien, gracias. De nada. Bueno. ¿Algo más? ¿No? Nos despedimos entonces. Nos vemos la próxima. Suerte, gracias. Chau. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chau, chau.